Hola, somos Mati, Pauli y Juanita. Somos estudiantes de cuarto año de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Intentamos traer nuestras charlas a un podcast para poder traducir lo que pasa en el mundo. Bienvenidos a Cancillería Paralela, un podcast donde nos gusta hablar de la geopolítica de una manera cercana, sin vueltas, con mucha curiosidad y ganas de analizar el mundo en el que vivimos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un elemento constitutivo de un país, imprescindible, de aquello que nos une, nos aglutina como nación, determina lo que somos, de qué estamos hechos y cuál es nuestro camino recorrido, cuáles son nuestras raíces. Hoy vamos a hablar de la identidad nacional. ¿Y qué es la identidad nacional, no? Porque la identidad es algo subjetivo, es una construcción, algo artificial, que podemos ir moldeando y que va cambiando con el tiempo. Además, ¿quién decide lo que es identidad? Difícilmente dos personas puedan contestar lo mismo. Es un conjunto de rasgos, características, valores y experiencias que definen quiénes somos, permitiendo reconocernos y al mismo tiempo diferenciarnos de los demás. para hablar de identidad, ya que estamos, podemos citar una de las frases más desafortunadas de la política contemporánea. No para reivindicarla, claro, No. sino porque es muy errada. Allá para el 2022, nuestro expresidente Alberto Fernández dijo: los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, ¿de dónde llegamos? De los barcos. De los barcos, claro que sí. No. Es burrísimo. Por Dios, es terrible. Y sobre todo viniendo obviamente de un expresidente, ¿no? Pero bueno, es algo que se repite mucho, que nos gusta creer y que reivindicamos sin cuestionarlo. Pero que en ese proceso dejamos de lado a una gran parte de la historia, las olvidadas raíces negras e indígenas de los argentinos. Es que claro, la gran inmigración europea de principios del siglo XX respalda los dichos de los barcos. Entre 1880 y 1930 llegaron aproximadamente a nuestro país unos 6 millones de europeos, sobre todo italianos y españoles, como nuestros antepasados, pero también hubo muchos polacos, rusos, ucranianos, croatas. A ver, para el Censo Nacional de 1914, el 30% de las personas que habitaban el suelo argentino habían nacido en el extranjero. Una locura. Esto demuestra cómo la población nativa se transformó debido a la inmigración. Proporcionalmente, Argentina fue uno de los países latinoamericanos que más inmigrantes recibió durante esta ola. Los liberales de la época veían a la inmigración como una oportunidad de traer personas civilizadas, adelantadas, buscaban atraer el injerto de la cultura del trabajo de la Europa industrializada. Obvio que se esperaban barcos llenos de inmigrantes de Inglaterra y Francia con ganas de trabajar. El problema, que ellos no se esperaban, era que la mayoría de los inmigrantes vinieron del sur o del este de Europa, y en su mayoría eran personas que venían escapando de la pobreza y con niveles de alfabetización muy bajos. Una inmigración de segunda, podríamos decir. Capaz que está de cuarta, ¿eh? De cuarta, sí. Sí. Pero bueno, una de las medidas que se toma en ese momento para propiciar la apertura del suelo argentino fue en la Constitución de 1853, donde se suavizaron las barreras jurídicas para los extranjeros, esperando obviamente a los europeos del norte. Pero cuando las autoridades vieron que la inmigración no era la esperada, comienzan a endurecer los controles. Ya para 1902 se introduce la Ley de Residencia, que buscaba expulsar a los extranjeros que, textualmente, comprometieran la seguridad nacional y amenazaran el orden público. Y la otra ley que conocemos todos, de defensa social, de 1910. Estas leyes no fueron otra cosa que la reacción de esa élite gobernante contra las ideas importadas de afuera, como el sindicalismo, el anarquismo y cualquier otra forma de organización popular que no les gustara. En cuestión, si eras ladrón, prostituta, anarquista, revolucionario o cualquier denominación negativa que haga alusión a que eras un vago, te echaban. Así nomás, sin juicio, sin aviso, en 3 días te tomabas el buque. Deportado. Bueno, ya con estas tendencias selectivas es que se iba constituyendo la Argentina. Tendencias selectivas con los extranjeros que nunca se perdieron. Y hay que reconocer todo, chicos. Vieron que siempre criticamos que en la Argentina nada permanece, que en 4 años cambia todo, etc. Bueno, en este caso, la aceptación selectiva, o sea, la discriminación, es una característica que perdura incluso hasta nuestros días. Bueno, bien. Como veníamos diciendo, se empezaba a construir aquella Argentina, que comenzaba a poblarse inmigrantes blancos en una tierra rica, próspera, fértil. Pero bueno, no olvidemos que también hubo otros barcos, que también venían desde el sur, pero más al sur todavía, venían de África. Y no eran trabajadores que buscaban una vida mejor, eran esclavos que viajaban en jaulas, así, literal. Eran entendidos como mercancía y consecuentemente se vendían para que trabajen como servidumbre.
De ahí la famosa expresión, trabajar como un negro. Exacto, acá llegaron esclavos, personas que eran sujetos de derecho, que podían ser comprados, vendidos, alquilados, heredados o donados por su dueño, así como escuchan. De hecho, en los albores de la Argentina, más de la mitad de la población era negra. Los datos del censo de 1778 nos muestra que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que en aquella época contaba con más o menos 25.000 habitantes, el censo mostraba que 30% de esa población eran negros africanos. El comercio de personas esclavizadas hacia el virreinato del Río de la Plata fue descomunal. Buenos Aires y Montevideo eran la puerta de entrada. La inmensa mayoría de las personas que terminaron en el Río de la Plata provenían de la región de África Central Occidental. Para que nos ubiquemos, vendría a ser lo que es ahora Angola, República Democrática del Congo y también República del Congo. Los jesuitas llegaron a tener casi 5.000 esclavos, distribuidos en Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Claro, siguiendo con este punto, en el territorio argentino fue muy importante el negocio de negros, tanto que llegó a significar, escuchen esto, casi la mitad del total de los productos comercializados durante el siglo XVIII. Es terrible esto. La balanza de pagos, tipo... O sea, sostenida totalmente... Sí, por la venta de esclavos. ¿eh? Sí. No. Sí, es terrible, pero a ver, es una realidad totalmente ignorada. Cuando se gestó la patria argentina, casi la mitad de la población era negra. Y más terrible aún, es que la población negra quedó ausente en las mediciones hasta el año 2010. Recién en el 2001, el censo incluye a los indígenas. Y a partir de 2010, a la comunidad afro. La pregunta sin respuesta es cómo fue desapareciendo esa población negra. Del Estado y algunos intelectuales, se quiso crear la ilusión de una nación blanca y europea, ocultando en la oscuridad la realidad de las raíces negras. De hecho, les traigo un dato curioso. ¿Se acuerdan, chicos, de Juan Bautista Cabral? O mejor conocido por todos como Cabral el soldado heroico. Sí, Cabral, el que salvó a San Martín, ¿no? En la batalla de San Lorenzo. Acá nomás en San Lorenzo, sí. Temón. Por siempre marcha de San Lorenzo. Icónica. Bueno, de ese les hablo. Es difícil pedirles que lo imaginen porque no hay muchos retratos de él, pero era negro, y en muchos retratos aparece pintado de blanco justamente para ocultar sus raíces guaraníes y africanas. Pensemos, sin Cabral no hubiera habido liberación de España, o sea, independencia. Entonces, ¿por qué se busca blanquear los rasgos de aquellas personas que hicieron grande a la Argentina? Como el ejemplo de Cabral, hay muchos otros. Uno que en lo personal me fascina. ¿Se imaginan cuál es? El tango. Exacto, el tango. El tango es una creación de la que todos nos jactamos, de la que cuando nos preguntan ¿de dónde sos?, decimos Argentina y nos resulta un orgullo saber que piensan en Messi y en el tango. Pero el tango no podría haber surgido nunca sin esa mixtura única y maravillosa de culturas que se encontraban en nuestro país en ese momento. El tango no sería lo que es hoy sin esa influencia afro. Claramente nuestra identidad es menos lo que somos y más lo que queremos ser. Es decir, un pueblo que bajó del barco. ¿Pero a qué barcos nos referimos? Esa es la pregunta. En 1914 llegaron muchísimos barcos, ¿no? Pero 2 siglos antes también habían llegado. Así que cuando contamos el cuento de los barcos, solo son algunos, y en algún momento determinado. Son los barcos de los blancos los que incluimos en la historia, y no los que traían a los esclavos. A ver, la discriminación y el racismo que tenemos como país es estructural, invisible. Se ven los insultos, en la cancha, pero también cuando un argentino de color va a un negocio, al súper o al médico, y lo revisan o lo miran con desconfianza. Tampoco es casual el color de las cárceles y de los pobres. No se trata de una tendencia delictiva inherente, sino de cómo el sistema socioeconómico y judicial criminaliza y margina sistemáticamente a las poblaciones históricamente vulneradas. Ya que hablamos de nuestras raíces, es imposible no mencionar a quienes habitaban nuestras tierras previo al gran descubrimiento de América, ¿no? Entre comillas. Exactamente, porque es una narrativa completamente eurocentrista que entiende que cuando los europeos llegaron acá se descubrió un continente cuando existió desde siempre América, ¿no? Esta narrativa española busca ocultar a los pueblos originarios de América y catalogaron la llegada de Cristóbal Colón como un descubrimiento, destrozando, negando y hasta eliminando todo lo autóctono que se encontraba a su paso. Es mentira esa imagen que nos vendieron de Cristóbal Colón y los españoles con los indígenas dándose la mano. De hecho, si nos trasladamos a la actualidad, un estudio de la UBA sostiene que el 56% de la población argentina actual tiene rastros indígenas en su ADN.
Siguiendo con esto, quisiera citar a Milo J, o sea, ustedes lo conocen, chicos, pero para los que no saben, es un cantante contemporáneo y él en su último lanzamiento dijo: yo soy marrón, el disco es marrón, el color secundario de Argentina es el marrón y América es marrón. Me pareció muy buena esta declaración porque es algo arriesgado que no vemos y que va y reivindica justamente lo que es, sus raíces. Renegar de nuestra propia identidad es una debilidad. El no saber quién sos te hace vulnerable. Bien, me gusta eso que decís, Juan. Y me gustaría remarcar esa idea, que me parece muy importante. ¿Por qué es importante cuestionar las raíces? Repensar nuestros orígenes. Justamente porque estamos ignorando a la mitad de la población. O sea, se construyó la idea del Estado-Nación con una población ficticia, inventada, minoritaria y discriminadora. Y es pertinente el uso de la palabra discriminación, porque es exactamente ese el modelo que se quiso construir. Una Argentina para pocos. No puede ser que no te sientas identificado, que te traten como extranjero, que no te sientas parte en tu propia patria. De hecho, en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional dice exactamente: promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Es una contradicción constante entre lo que decimos y lo que después practicamos en la realidad. En nuestra Argentina se produjo una fusión de culturas única. De esta fusión iba a nacer nuestra cultura nacional. Una cultura con raíz catalana, italiana, española, indígena, afroamericana. Cabral, el tango, Maradona, Mercedes Sosa. Todas cosas que nos hacen grande como país, pero que constantemente decidimos renegar de sus orígenes. Justamente siendo una nación tan rica, tan variada, tan valiosa, ir y negar lo que sos es lo que te deja vulnerable. Porque si vos no sabes quién sos, qué lugar ocupás en el mundo, es muy fácil ser cipayo de otras naciones. Y no hay nada más penoso y triste que no tener identidad. Es necesario reivindicar nuestra identidad. Leer libros argentinos, mirar cine argentino, conocer la historia argentina. Cuando vos mismo no conoces tu identidad, quedás a merced de que cualquier otro venga y cuente tu propia historia. A partir de toda esta mixtura, de todas las influencias que recibimos a lo largo de estos años, lo que quedó como resultado fue nuestra identidad, la identidad argentina. Y toda esta fusión no nos hace ciudadanos del mundo, nos hace argentinos. Argentinos. Una nacionalidad única, especial, y sobre todo, y lo que más me enorgullece, irrenunciable. Porque podremos venir de muchas influencias distintas, pero una vez que te constituís como argentino, es imposible renunciar. Literalmente. Vos sabés que sí, tenés toda la razón. Jurídicamente, la nacionalidad argentina es irrenunciable. No existe trámite, ni juzgado, ni firma que te despegue de esta tierra. Podés ser el más cipayo del mundo, pero la ley argentina te recuerda que, al final del día, siempre vas a ser argentino. Bueno, para cerrar con el capítulo y ver de qué estamos hechos los argentinos, yo pienso qué es lo que me hace a mí orgullosa de ser argentina. Y gracias a Dios que soy argentina. Y lo primero que se me viene a la cabeza es el juicio de las juntas, que es algo que nos hace únicos como país, unos precursores en el derecho y un acto de valentía enorme haber juzgado a los dictadores de los años 70. ¿Ustedes qué ejemplo dirían? Y a mí lo que me da más orgullo, el rock nacional. Soda Stereo, Charly García, Fito Páez, son gente que salieron de acá y vos la escuchás en cualquier parte de Latinoamérica, también de España, y siempre te enorgullece, por lo menos a mí. Yo creo que la pasión y el sentimiento que tenemos, porque bien como dijo Mati, el rock y todos los artistas de este país siempre buscan el arte justamente para expresarse y te interpela a vos como argentino y a todo el mundo. Entonces yo creo eso, el poder de expresión que hace que en todo el mundo nos admiren por esa pasión y amor a la patria que para mí es inigualable y justamente irrenunciable. Me encantó, muy bien. Bueno, y también queremos saber qué opinan nuestros oyentes y que comenten qué los hace sentir orgullosos cuando hablamos de Argentina. Llegamos al final de este capítulo de Cancillería Paralela. Muchísimas gracias a Lapso por el espacio. Si te gustó, compartilo, comentá o súmate al debate, porque la política internacional no es algo lejano. Acordate, nos atraviesa todos los días y queremos seguir charlándola juntos. Nos vemos pronto.